Ancha munasqa wayqipanikuna, ñuqa ancha kusisqa kashani kankunawan kunan punchay rimanaypaq. Estamos en el mes morado, en el mes y en la fiesta del Señor de los Milagros. No nos olvidemos que este Señor llamado de los Milagros, podemos también llamarlo y es el Señor de los derechos humanos. Más luego les voy a explicar por qué. Aquí hay varias características en la imagen de cómo fue hecha y de lo que se dibujó ahí. Primero era el Señor de Pachacamilla por el barrio, en que aquel esclavo de Angola, que se llamó Pedro o Benito, en 1651, pintó en una pared. Una característica es esta, que pintó precisamente a un Cristo sufriente, muriendo en la cruz. Lo pintó ese esclavo, que también era un hombre muriente, esclavizado, sin sus derechos humanos reconocidos. Todos sabemos que en noviembre de 1655 hubo un gran terremoto en Lima y después otros terremotos. Y en ese y en otros terremotos nunca se cayó la pared donde estaba pintado Jesús crucificado. Y esto pues emocionó a las gentes e hizo que la devoción creciera mucho. La primera misa ante la imagen, las autoridades religiosas y civiles, se realizó el 14 de septiembre de 1671, 20 años después de que fuera pintado. Entonces tomemos en cuenta pues de que se pinta un Cristo sufriente, pinta un esclavo también sufriente, y la mayoría de la gente en ese tiempo de piel oscura era la que tenía la devoción al Señor de los Milagros. Y fue aceptado, como les dije, por las autoridades religiosas y civiles. Con el tiempo, muchas autoridades, muchos gobernantes han utilizado la devoción para sus fines políticos. Incluso ha habido manipulación de dictadores. Leguía fue un gran propagandista de esta devoción y él llegó a ser dictador. He visto yo en el curso de mi vida a diversos presidentes que se sabía que eran corruptos cargando el anda del Señor de los Milagros. Aquí se presenta el fenómeno de la llamada religiosidad popular, que es la expresión de la fe del pueblo, desde el corazón, desde las vivencias del pueblo muchas veces pobre, desde su historia, y en la que manifiesta también su sabiduría. Y aquí hay un desafío para la religiosidad popular, que ha sido reconocida por los pastores de la Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II. Alguna vez fue por muchos de ellos como minimizada y despreciada. ¿Cuál sería el desafío que se hace a la llamada religiosidad popular? Que pueda salir del individualismo a la comunidad y a la solidaridad, porque a veces las devociones como que nos encierran en nosotros mismos, rogamos por nosotros mismos, por nuestra familia, pero ahí queda todo. No, el desafío es que ese ruego y esa devoción sea pensando también en los demás, sobre todo en los que más sufren, que nos lleve a la comunidad y a la actitud solidaria, que nos lleve a cambiar, a convertirnos a Dios, que la devoción
no se quede en algunas cosas externas o solo en acompañar la procesión, sino que nos lleve a una fe activa, como nos recordaba el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 2. Se necesita entonces que sea una devoción que tenga consecuencias sociales, las consecuencias sociales de la fe, que haya piedad y que haya compromiso social. Dejarnos tocar por la palabra de Dios. En Isaías capítulo 1 encontramos la queja de Dios a través de Yahvé cuando dice el Señor: no me agrada los sacrificios que ustedes me presentan. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién se lo ha pedido? ¿Por qué vienen a profanar mi templo? Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios? Y en el verso 16 está muy claro. Lávense, purifíquense, alejen de mis ojos sus malas acciones, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ese es Dios, ese es Yahvé, ese es el Señor de los milagros, que es el Señor de los derechos humanos, que cuando tenemos una devoción nos pide que respetemos los derechos humanos de los más humildes, del huérfano, de la viuda, de los oprimidos. En estos días sí he visto que el Congreso le ha hecho un homenaje al Señor de los milagros. Incluso han dado flores, alguna placa recordatoria. ¿Qué les pide a ellos el Señor de los milagros? ¿Qué homenaje necesita el Señor de los milagros? El homenaje de dar leyes, hacerlo pronto porque se están demorando, leyes que realmente realcen, protejan, fortalezcan la vida de los peruanos y peruanas, que en su mayoría son realmente pobres. Hay el gran peligro, cuando tenemos devociones, de quedarnos solo en lo externo y no ir a lo más profundo. Por eso una hermandad y todas las hermandades deberían estar junto con la palabra de Dios, para que su devoción se purifique, se fortalezca y suceda también lo que en otra parte dice el profeta Isaías, que la palabra de Dios, esta palabra, es como una espada de doble filo. ¿Qué significa esto? Que nos puede incluso a veces esa palabra doler, dejarnos inquietos, fastidiados, pero esa palabra, si sabemos acogerla, nos va a salvar. Al finalizar, quiero saludar a todas las personas de distintos lugares que semana a semana escuchan estos planteamientos, estas vivencias mías, diciéndoles que lo hago con todo cariño y que espero siempre algunas sugerencias de ustedes. Y con esto, amigas y amigos, recordando al Señor de los milagros, que es el Señor de los derechos humanos, les digo, Jamo semana kama, hiki sin kama.